Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a empezar nuestra clase de comunicación. El día de hoy en comunicación vamos a ver un nuevo tipo de texto que vamos a producir. Ese nuevo tipo de texto tiene que ver mucho con las cosas que pasan usualmente. Todas las cosas, los hechos reales que suceden, son hechos históricos. Entonces, este relato que vamos a escribir es justamente un relato de una parte de la historia. A ese relato que contamos, en donde contamos parte de la historia, nosotros lo llamamos relato histórico. Esa es la clase del día de hoy. ¿Están listos? Bueno, vamos a la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de el relato histórico. Soy tu teacher David Guzmán Almeida para la clase de comunicación. El relato histórico. Bueno, vamos a empezar activando nuestros saberes, ¿les parece? La primera pregunta. ¿Consideras que los relatos de hechos históricos son interesantes? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que a pocas personas les gusta saber hechos históricos. Pero cuando empezamos a interesarnos en ellos van a ver que es interesante porque vamos a ver que es como cuentos, como algunas historias fantásticas, vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a leer el siguiente texto. Desde aproximadamente al año 120 después de Cristo hasta el año 1430, se podía comparar a los incas con la antigua sociedad romana. Los éxitos de los incas en sus carreteras, su gobierno y su sistema de cuentas les ayudaron a dominar una zona enorme de América del Sur. Construyeron caminos entre el Ecuador y la frontera sur en el río Maule. Al igual que muchas otras culturas, la historia de los incas se basaba en un mito de la creación. El comienzo de los incas se dio con el dios de la creación, Tisi-Viracocha, quien salió del lago Titicaca. La gente que habitaba los alrededores había ofendido al gran dios, así que él destruyó a los habitantes y los convirtió a todos ellos en piedras. Después de esto, Viracocha creó el sol, la luna y nuevas formas de vida humana para distribuir en diferentes sitios a lo largo de la costa occidental de América del Sur. Algunas de estas nuevas formas de vida se dirigieron a Cusco, más tarde conocida como la ciudad grandiosa de los incas. Desde el lago Titicaca, Manco Cápac se dirigió hacia el Cusco por cuevas subterráneas y llegó con sus hermanos a la cueva Pacarictamba, en el Valle Sagrado. Luego de derrotar a sus 3 hermanos que murieron y se convirtieron en piedras, Manco Cápac se convirtió en el primer soberano de los incas, y de él descendieron los posteriores gobernantes. Ajá, ¿te das cuenta de ese texto leído? ¿Tiene la estructura de un texto narrativo? Bueno, pues sí, vamos a ver y a construir nuestros aprendizajes en base a algunas preguntas. ¿Dónde se desarrollaron los hechos? Bueno, vimos de que se desarrollaron en Cusco, en el Perú. ¿Quién es el personaje principal del relato? El dios Tisi-Viracocha. ¿El personaje principal realmente existió? Bueno, la verdad es que personalmente creo que no es parte de la mitología. Aunque hay algunas personas que creen que sí existió Tisi-Viracocha y que es más, ¿no? Que vino de otro planeta y pues habitó en tierras incas hace muchos años. ¿Crees que este relato es verdadero? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que podría ser que sí, porque está relacionado a una época histórica que sí existió, sino que lo están contando con alegorías o mitos. ¿Conoces algún otro texto similar? Bueno, la respuesta es libre porque no sé si tú has escuchado de otros 2 mitos del comienzo del imperio de los incas, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y también la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Y por qué son importantes los relatos de este tipo? Porque al ir pasando de generación en generación se vuelven una fuente rica para poder comprender cómo surgió,
cómo surgieron las culturas. Esa información histórica nos sirve para entender lo que ocurrió hace muchos años de una manera más clara, precisa. Ese es un relato histórico. Entonces, ordenamos. ¿Qué es un relato histórico? Diremos que un relato histórico es una obra de ficción que tiene un componente histórico real. Mira esa palabra, real. Que puede ser un periodo determinado, unos personajes verídicos o un conflicto real de la historia. De esta manera, esta modalidad de relatos tiene dos elementos entrelazados: lo ficticio y lo histórico. ¿Cómo está conformado un relato histórico? Como ya hemos visto, como todos los textos narrativos, tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. ¿Ya? En la introducción siempre se ofrece un panorama amplio acerca del hecho, especialmente a grandes rasgos se da en la introducción, ¿no? Por ejemplo, cuando leíamos este relato histórico, dice desde aproximadamente el año 120 después de Cristo al 1430 después de Cristo se podía comparar a los incas con la antigua sociedad romana. Esa es como una introducción, ¿no? Que nos está diciendo de dónde a dónde vamos a hablar acerca de los incas. Su desarrollo. En el desarrollo explicamos los acontecimientos. Por ejemplo, la historia de los incas se basaba en una historia de la creación. El comienzo de los incas se dio y nos empieza a narrar cómo fueron creados los incas. Creados porque en el relato nos dice que fueron creados por una fuerza superior. Y el desenlace es cómo concluye el relato. En el caso del que hemos leído, dice Manco Cápac se convirtió en el primer soberano de los incas y de él descendieron los posteriores gobernantes. Para este relato vamos a recurrir a una de las características de la coma. Creo de que en la clase anterior o hace dos clases, creo que fue en razonamiento verbal o fue en comunicación, pero hemos hablado de la coma que precede las conjunciones. Ahora vamos a ver el uso de la coma explicativa. Y la coma explicativa se escribe para separar los incisos que se introducen en el discurso. Por ejemplo, mira, luego de derrotar a sus 3 hermanos, coma, que murieron y se convirtieron en piedras, coma, Manco Cápac se convirtió en el primer soberano. Ahora, esa coma que ves acá y que ves aquí encierra algo que está aclarando o explicando como para que no te queden dudas. Y también como que podemos quitar todo lo que dice ahí y igual seguimos entendiendo el texto. Mira, luego de derrotar a sus 3 hermanos, Manco Cápac se convirtió en el primer soberano. También puede ser así, sino que cuando dice luego de derrotar a sus 3 hermanos, y alguno diría, ¿y cómo los derrotó? Pongo la coma y lo explico. Que murieron y se convirtieron en piedras, coma. ¿Entiendes? O sea, yo puedo decir, Anita, la niña, Anita se fue de paseo. Y si yo quiero explicar quién es Anita, pongo Anita, coma, la niña de las trenzas largas, coma, se fue de paseo. ¿Entiendes? O sea, lo que va en medio de las comas es una explicación. Por eso esa coma se le conoce como coma explicativa. Entonces, ahora sí vamos con tu ficha. El relato histórico. Planifica. Lee el acróstico. ¿Qué tipo de texto escribirás? Bueno, escribiré un relato histórico. ¿Qué etapa histórica elegirás? La edad contemporánea. Elegiré la edad contemporánea. ¿Quién será el protagonista de la historia? Bueno, el protagonista de la historia serán las Torres Gemelas. Serán las Torres Gemelas. ¿Y cuáles serán las fechas exactas que señalarás? Bueno, hay una fecha exacta. Si es que has escuchado de esa parte de la historia muy impactante. Es el 11 de septiembre del 2001. Ahora sí, vamos a hacer como una especie de este esquema. Vamos a poner las ideas principales. Vamos a ver las ideas principales. La introducción.
El 11 de septiembre del 2001 ocurrieron a lo largo de la mañana hasta 4 atentados suicidas perpetrados por los yihadistas de Al Qaeda en territorio estadounidense. Esa es la introducción. Digo la fecha y qué fue lo que ocurrió. ¿Ya? Y vamos a hacerlo en 3 párrafos. El primer párrafo será: 4 aviones con más de 200 pasajeros fueron secuestrados y dirigidos al impactar contra las 2 torres gemelas. El segundo párrafo dice: los 3 primeros lograron el objetivo, pero el cuarto avión acabó estrellándose a campo abierto tras una rebelión a bordo. A ver, te cuento. El 11 de septiembre del 2001, antes de que tú nacieras, ocurrió un atentado terrible. 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Creo de que podemos ver un video cuando termine de contarte esto, ¿ya? La verdad es que 4 aviones fueron secuestrados. Y de esos 4 aviones, 3 aviones impactaron contra los objetivos que querían hacerlo. Pero un cuarto avión se estrelló en un campo porque los pasajeros se rebelaron contra los terroristas. Y bueno, aunque fueron unos héroes porque no logró estrellarse se iba a estrellar contra la Casa Blanca, pero murieron. El tercer párrafo: además habían planificado un quinto avión que tendría como objetivo la Casa Blanca, que era la residencia del presidente de la nación. ¿Cuál es el desenlace? Vamos a ver con el desenlace. En total fallecieron más de 3.000 personas, incluidos los kamikazes, así le llaman a los terroristas que se suicidan, que mueren por su objetivo. Y hubo unos 6.000 heridos. Esto lo convirtió en el ataque terrorista de mayor envergadura en la historia. El hecho histórico que hemos elegido es ataque a las Torres Gemelas. Entonces, ya con esos datos vamos a organizarnos. Debemos proponernos un plan de escritura según el tipo de texto. Debemos leer los datos, lo que hemos recopilado ahorita nada más. Y vamos a empezar a revisar la información. Me lo vas a ir pasando poco a poco para yo corregirte cómo está la escritura. Aunque eso no va a haber mucho problema porque como que ya yo lo he organizado y ya lo vas a copiar. Pero cuando copies, fíjate bien con qué letra va. Utiliza un lenguaje que se adecue al tema y al destinatario. Emplea los recursos ortográficos, como las comas, las comillas, las tildes, mayúsculas y los gramaticales, sustantivos, adjetivos, determinantes, adverbios, para dar sentido a tu texto. Emplea conectores para relacionar tus ideas y lograr que tu texto tenga pues coherencia. Ahora sí, llegó el momento de escribir nuestro relato histórico, ¿ya? No olvidemos de que hemos visto también el uso de la coma explicativa. Bien, empezamos a escribir. El 11 de... pon como título, más arribita pon como título, ataque a las Torres Gemelas, ¿ya? Pones así como título, ataque a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre del 2001 ocurrieron a lo largo de la mañana hasta 4 atentados suicidas perpetrados por yihadistas de Al Qaeda en territorio estadounidense. 4 aviones con más de 200 pasajeros fueron secuestrados y dirigidos a impactar contra el World Trade Center. Concretamente las 2 Torres Gemelas, el Pentágono y el Capitolio. Los 3 primeros lograron el objetivo, pero el cuarto avión acabó estrellándose a campo abierto tras una rebelión a bordo de los pasajeros contra los secuestradores. Además, había planificado un quinto avión que tendría como objetivo la Casa Blanca, lugar de residencia del presidente de la nación. Sin embargo, el yihadista encargado de la misión fue detenido un mes antes de los acontecimientos. En total fallecieron más de 3.000 personas, incluidos los kamikazes, y hubo unos 6.000 heridos. Esto lo convirtió en el ataque terrorista de mayor envergadura en la historia de los Estados Unidos, superando al que perpetraron en 1995 los
dos terroristas que detonaron un explosivo en un edificio que provocó 168 muertes. Entonces, ese es el relato histórico que tú vas a escribir en tu ficha, ¿ya? Entonces yo quiero de que tú en tu ficha escribas ese relato histórico, ¿ya? A ver, ¿lo estás trabajando? Bueno, como todavía de repente tienes un poquito de problemas para escribir, lo que puedes hacer, a ver, recuerda, es ponerle pause, ¿no? Ponerle pause y escribirlo con calma y luego, pues ya le das para continuar. Seguimos. Corrige. Realiza los siguientes pasos. Revisa si estás de acuerdo con lo planificado. Verifica si desarrollaste en cada parte las ideas claves. Yo creo que sí lo hicimos bien. Evalúa si lo hiciste de forma pertinente, los conectores para relacionar las ideas. Intercambia opiniones con tus compañeros, ¿ya? Finalmente ya sabes que esto ya estamos trabajando casi después de cada trabajo de producción, ¿no? Si hiciste cada cosa correctamente, lo pones acá. Si no lo lograste, lo pones en la X de aquí, ¿ya? ¿Cuáles son esos indicadores? Si el texto corresponde a las ideas establecidas, si utilizaste un lenguaje formal de acuerdo al destinatario, si presentaste corrección ortográfica, si el texto es original, también si es que presentaste corrección ortográfica, si el texto es original y novedoso, y si no presenta ideas repetidas. Ahora, para publicarlo, corrige tu texto considerando las sugerencias de tus compañeros y los resultados también de la ficha. Una vez corregido el texto, también lo puedes hacer virtualmente ahora que estamos en unas clases virtuales. Y puedes buscar en el Google, en tu buscador, Story Jumper. Buscas Story Jumper o Storybird. Cualquiera de estas dos palabras ponlos en el buscador. ¿Y sabes qué te van a salir? De que lo vas a poder hacer a modo de relato o a modo de historietas. Y puedes ahí diseñar tus personajes. Ya, yo entré, ahorita no tengo el internet, pero yo entré y estaba creando unos personajes muy interesantes. Finalmente tenemos esto en nuestra ficha también que dice información que cura. El relato histórico es un texto expositivo que está escrito en tercera persona. O sea, yo, tú, yo primera persona, tú segunda persona y la tercera persona es él, ellos, lo que sucedió a otros. Con objetividad neutral, registro formal, gran cantidad de oraciones enunciativas, tecnicismos científicos. Bueno, según sea el tema a exponer, aunque cuidando que eso no lo hagan confuso, ¿ya? Primero, vamos a unir. A ver, ¿qué es el relato histórico? Acá me faltó poner, ¿ya? ¿Qué es el relato histórico? Entonces, el relato histórico, le ponemos ahí 1. ¿Dónde lo ponemos? A ver, ¿qué diremos? Aquí está. ¿Y a dónde ponemos el 1? El relato histórico es una narración de hechos reales. Lo ponemos acá, 1. Ahí ponemos 1, ¿ya? 1. Y vamos a poner ahora el otro. Ese es un relato histórico, una narración de hechos reales que tuvieron lugar en el pasado. En el pasado. Vamos ahora con... Vamos a mover el de acá. El relato histórico está basado en ¿qué? El relato histórico está basado en hechos reales, ¿ya? En hechos reales, le ponemos 2 ahí, en hechos reales. Otro más. Los relatos históricos llevan una secuencia cronológica. ¿Qué secuencia cronológica? De qué sucedió primero, segundo, después y terminamos con lo que sucedió último, ¿no? Y finalmente las partes de un relato histórico son inicio o introducción, desarrollo y desenlace. Bien, vamos a ver qué tal nos quedó. Ahí está. Entonces el relato histórico es una narración de hechos reales que tuvieron lugar en el pasado. El relato histórico está basado en hechos reales. Los relatos históricos llevan una secuencia cronológica y las partes de un relato histórico son inicio, desarrollo y desenlace. ¿Sí? Muy bien.
Antes de terminar, antes de terminar, creo que te había dicho de que vamos a ver si es que puedo enseñarte lo que sucedió en el World Trade Center, las Torres Gemelas. Eso fue un atentado terrible, ¿eh? Las Torres Gemelas. Ajá. ¿Viste? Mira, mira, a ver de nuevo, mira. Un avión fue secuestrado y se estrelló contra las Torres Gemelas. No fue un accidente, sino que habían terroristas allí dentro de ese avión y querían vengarse de Estados Unidos. Por eso hicieron eso. Mira, ¿ves? Mira. ¿Viste? ¿Viste? Mira. En ese edificio vivían muchas personas, trabajaban muchas personas. En el primer piso había una guardería. La escena es increíble. Estas imágenes, filmadas por reporteros que acompañaban a los bomberos de Nueva York, son las únicas que atestiguan lo que acaba de pasar. Hubo una enorme bola de fuego y una parte de la pared exterior se destruyó totalmente. Es lo único que se podía ver desde fuera. Desde la calle, los neoyorquinos veían un enorme agujero. Probablemente habría unos 10 pisos afectados. En ese momento, para la mayoría de testigos de la escena, se trataba de un accidente como el del Empire State Building. Yo pensé, habrá sido un piloto que no ha sabido llevar bien su avión. Ya está. En cuestión de milésimas de segundo, de golpe todo se encadenó. La fachada se vino abajo y caía por delante de nuestra ventana. Caían trozos de avión y de otras cosas. Y después del choque, y ese ruido terrible, el edificio empezó a moverse, pero muy violentamente. El edificio empezó a oscilar durante bastante tiempo. Fueron entre 1 y 2 minutos. Y había mucho ruido. Y como el acero es un material elástico, hubo un fenómeno de vibración que hizo que la torre oscilara. En la calle, los neoyorquinos asisten impotentes a la catástrofe sin sospechar que otro drama aún más aterrador estaba teniendo lugar en el interior del edificio. Lo que nadie sabía en ese momento era que el avión, un Boeing 767, había chocado contra la torre a casi 870 kilómetros por hora. Una velocidad suficiente para fragilizar la fachada y, por tanto, la solidez misma del edificio. Los daños provocados en la fachada se debieron a dos factores, la masa y la velocidad. Eso crea energía cinética y es lo que rompe el acero. Las alas golpearon la fachada exterior, compuesta por columnas, y comenzaron a partirse en 1000 trozos. Así que el acero, el aluminio y todo lo que había dentro entró en el edificio. El avión atravesó literalmente el edificio entre las plantas 93 y 99. El impacto se centró en la fachada. El avión llegó prácticamente horizontal y chocó con el centro de la fachada. Hay que tener en cuenta que, además de la estructura externa, la interna también quedó afectada por el impacto. Las vigas internas fueron seccionadas o fuertemente deformadas y, por tanto, debilitadas por el impacto del avión. La fachada de acero aseguraba por sí sola el 40% de la solidez del edificio y el núcleo central el 60%, pero este también había sido alcanzado. 6 de los 47 pilares del núcleo central fueron seccionados y 3 estaban muy dañados. Bruno Delanchet no era consciente de los riesgos ligados a la propia estructura del World Trade Center. No sabía que su oficina, situada 47 pisos por debajo, estaba directamente amenazada. Yo pensé, bueno, no pasa nada. Seguramente nos prohibirán el acceso a la oficina, pero en 15 días volveremos a coger lo que necesitemos. Cogí mi portátil, lo metí en un cajón y lo cerré con llave pensando, ya volveré. Y me fui.
Estas fotos son las pocas imágenes que atestiguan lo que pasó en las escaleras aquel día. 17 minutos después del primer impacto, Bruno Delanchet seguía intentando llegar a la salida por las escaleras cuando todo cambió. ¡Bum! ¡Bum! De nuevo esa doble explosión, terriblemente fuerte. Nuestra torre había sido alcanzada por el segundo avión. El aire estaba lleno de ese polvo sucio, blanco, lleno de escombros. No había humo negro ni llamas, pero escupíamos ese polvo abrasivo. La colisión se produjo entre los pisos 77 y 85. El drama tuvo lugar más abajo que en la primera torre, pero además el avión no chocó contra el edificio de la misma forma. La mayor diferencia es que en la Torre Sur el avión estaba girando, así que cuando chocó estaba inclinado. Por eso llegó cerca de la esquina y destrozó gran parte de la esquina. Uno de los motores estaba cerca del ángulo de la torre y voló a través de la planta porque el espacio estaba vacío. Salió por el otro lado y acabó en la calle, a unas manzanas de allí. Al atravesar la esquina de la torre, el avión no tocó en gran parte el núcleo central, pero sí afectó mucho a todo un lado del edificio y creó un desequilibrio de sustentación. Pese a todo, el World Trade Center parecía resistir a la previsión de catástrofe considerada por los ingenieros. Yo pensé que la torre se iba a caer. Puede parecer extraño, pero de verdad que lo pensé. Me sorprendió que las torres siguieran en pie después de esos enormes impactos y de esas explosiones. De la gente que estaba situada por encima del impacto en la Torre Sur, solo 4 salieron indemnes. Brian Clark fue uno de ellos. En cuanto a Bruno Delanchet, él consiguió llegar finalmente a la salida de la Torre Norte. Pero había mucha gente atrapada. Y lo que ocurriría después sería fatal. Aunque nadie desde el exterior lo percibía, desde hacía más de 45 minutos en la Torre Sur y 1 hora en la Torre Norte, el World Trade Center estaba siendo víctima de fenómenos físicos invisibles. Cuando un material aumenta de temperatura, tiene tendencia a dilatarse. Así que el volumen aumenta. El suelo comenzó a dilatarse hacia los lados y a presionar la fachada. Así que había una fuerza que empujaba la fachada hacia afuera de las torres. Mientras que unos pisos se dilataban, otros, por el contrario, se contraían. Otros pisos siguieron la tendencia contraria y empujaban hacia el interior. Es el llamado efecto funicular de las cargas. Después, hay un momento ligado al movimiento del suelo en relación con las vigas de la fachada, que hace que el suelo ya no tenga un papel estabilizador. Es decir, dejan de impedir que las vigas se doblen. El calor era aún más destructivo que los aviones. Ahora ya estaban a más de 700 grados. Entre el núcleo y la fachada, los suelos perdían poco a poco rigidez. A medida que el incendio avanzaba, se podía ver cómo se deterioraba la estructura. Se veía cómo las columnas exteriores de la torre empezaban a doblarse. Había una inestabilidad terrible. Poco a poco, bajo el efecto del calor, el acero perdió la totalidad de su capacidad de resistencia. Las vigas ya no podían aguantar la carga de los pisos superiores. La inestabilidad era tal que a las 10:28
La cima se movió un poco y después... ¡Boom, boom, boom! Planta tras planta. Y en 8 o 10 segundos todo se derrumbó, haciendo un ruido tremendo. Era incomprensible. No tenían ningún sentido. En ese momento, empezaron a ceder varias columnas. Las que estaban en la esquina de la torre. Y de golpe, la torre empezó a doblarse por esa esquina y el resto del edificio empezó a hundirse porque los pisos caían unos encima de los otros, como en un derrumbe en cascada. El derrumbe fue casi como un castillo de naipes. La torre sur, la que recibió el choque del segundo avión, acababa de derrumbarse. 1 hora y cuarto después de la colisión del primer avión, la estructura de la torre norte, bajo el efecto del gigantesco incendio situado en la zona de impacto, no aguantó. De repente, las 15 últimas plantas se derrumbaron en bloque sobre el resto del edificio. Finalmente, la estructura empezó a perder la capacidad de carga para mantener la torre en pie. Es algo que supera el entendimiento. Medio kilómetro de edificio se derrumba en segundos sin que puedas entender qué ha pasado. Bueno, y eso fue lo que sucedió con las Torres Gemelas. Fue uno de los mayores ataques terroristas que pudieron haber sucedido y bueno, esperamos que no se repita. Y es lo que hemos contado en nuestro relato histórico. Bueno, ahora sí, creo de que vamos a trabajar en nuestro cuaderno.